Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online y en esta oportunidad no estoy sola, estoy con un doctor, con un amigo, estoy hablando de él y la verdad que me lleno de orgullo porque él es una persona más que solidaria y encima un artista impresionante. En esta oportunidad no vamos a hablar de arte, sino que vamos a hablar de vida. Por eso le doy la bienvenida al doctor Sergio Amato en la tarde de Mix Magazine. Hola, Sergio. Hola, Cari. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por venir y bueno, no siempre es fácil hablar de este tema de la despenalización del aborto, que es algo que nos tiene en vilo a todos los argentinos, ¿no? Es un tema muy delicado, muy controversial, que lamentablemente ha establecido una brecha entre dos posiciones, en algunos casos haciéndola tan profunda que es imposible debatir, ¿no? Uh-huh. En algunas circunstancias se ha hecho difícil debatir ideas y propuestas en relación a esto, ¿no? Porque se han puesto muy duras las posiciones, especialmente los que están en contra, lo que yo noto, ¿no? Los que están en contra de la ley. No sé, como decíamos fuera de aire, yo estoy a favor de la despenalización. Uh-huh. Lo estoy desde hace muchísimos años, después te cuento por qué. Creen que somos asesinos o nos tildan de asesinos de bebés, ¿no? No se trata de eso. Uno no está a favor del aborto. No es lo mismo estar a favor de la despenalización del aborto que estar a favor del aborto, que promover el aborto. Uno no promueve el aborto. Eso es algo que es muy delicado, es muy íntimo, y que ninguna mujer lo hace alegremente, ¿no? Entonces ni se promueve ni se propone. Sí creo que el Estado debe apoyar a la mujer que en esas circunstancias, a la mujer que se ve obligada a tomar esa determinación tan difícil, tan dura. Que esto es lo que se mezcló, ¿no? Claro. Nadie puede estar a favor del aborto. Por supuesto. O en contra. Es decir, acá no se trata de hablar del aborto, de hacernos responsables de lo que esta palabra significa y las consecuencias que trae. Yo tengo una mirada sobre la lucha femenina en relación a esto. En realidad, uh-huh. En general, la lucha feminista, que lo más visible son las chicas jóvenes, y que son jóvenes, por lo tanto son fervorosas, ¿no? Entonces se manejan con fervor porque la juventud es así. La juventud es explosiva y gracias a Dios que es así, es exclusiva, es fervorosa, es pasional. Exclusiva, dije, fue una palabra que no tenía que... pero digo, se cree que es como que festejan el aborto, y no es eso. Hay que escuchar, hay que poder escuchar sin preconceptos, ¿no? Nadie va a celebrar un aborto, nadie va a celebrar que la ley se promulgue porque vamos todos a abortar felizmente. No, estamos hablando de derechos de la mujer. Uh-huh. Y ahí empieza la cuestión, ¿no? Derechos de la mujer, derechos del bebé. No hay un bebé. No tenemos que sensibilizarnos tanto con la idea de que es un bebé. En la biología, la ciencia lo dice claramente. O sea, no es un ser humano, es un proyecto de ser humano en todo caso. Uh-huh. Las legislaciones no son tan claras de que tenemos que defender la vida de ese bebé. No es un bebé, es un embrión, ni siquiera es un feto cuando estamos hablando de los tiempos en que se propone, en que se puede hacer legalmente el aborto, ¿sí? Y hay que estudiar, en todo caso hay que escuchar al que sabe qué significa un embrión. ¿Es realmente vida eso? Hay vida en la célula, pero eso... ¿es un sujeto? No, ni siquiera es un sujeto de derecho. Claro, se puede también respetar, ¿no? Uh-huh. Muchísimo lo que hay gente que dice, bueno, tiene vida, sí. Pero eso es indiscutible, cada uno puede respetar lo que piensa, si tiene o no tiene vida. La ciencia dice que no tiene vida. La ciencia dice que no tiene vida, y eso, discúlpame, sí. No quiero que se piense... Porque otra vez, uno no está a favor del aborto, uno no desprecia ese proceso. Yo no desprecio ese proceso embrionario.
Por supuesto, es un proyecto de vida. Pero, digo, si nosotros nos ponemos en la posición de que estamos matando a ese ser, entonces no vamos a apoyar la ley, el aborto va a seguir sucediendo. Esta es la cuestión. El tema es el mientras tanto. Se habla de educación sexual, de promover otros métodos anticonceptivos. Este no lo es, el aborto no lo es. Eso lleva tiempo. Tenemos leyes sobre educación sexual y no se aplican. Hay que aplicar, ¿sí? Y hay que agregar más leyes que se apliquen, ¿no? Uh-huh. Y una vez que se empiezan a aplicar las leyes, son décadas hasta que podamos tener el ideal que se propone. Es decir, que todo el mundo use métodos anticonceptivos y que nadie llegue al aborto. Eso es un ideal, porque accidentes hay siempre. O sea, todos conocemos gente o nos ha pasado de haber tenido embarazos accidentales, o sea, que no fueron buscados y que han fallado los métodos anticonceptivos. No podemos agarrarnos de eso, decir, bueno, no, entonces, si vos no usas métodos anticonceptivos, ahora no quieras venir a abortar. No se trata de eso. Hay accidentes. No hay ningún método anticonceptivo que sea 100% seguro. Entonces, creo que ahora me pongo un poquito más duro, creo que no hay que ser hipócritas, ¿no? Uh-huh. Hay una realidad, que la hubo siempre, no es actual, la hubo siempre. El aborto es una realidad. Las mujeres, muchas mujeres, abortan. Eligen hacerlo, deciden hacerlo, se ven obligadas a hacerlo, no importa el motivo, pero lo hacen. Que tampoco podemos juzgar, ¿no? Entonces, el motivo de cada persona. Cada uno hace de su vida lo que puede. Y esto en todos los aspectos de la vida y hablando de cualquier circunstancia, ¿no? Cada uno hace lo que puede. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar? Ahí tenemos que empezar a aplicar las leyes espirituales de los orientales, que uh-huh. Una de las primeras es el desapego, y que habla de no juzgar, ¿no? Porque si yo te juzgo a vos por lo que haces, me encadeno a eso, me encadeno a esa idea, a ese pensamiento, y no puedo moverme de eso. En cambio, si yo no emito ningún juicio, tengo libertad, soy libre para pensar. Tal cual. Entonces, digo, ¿qué hacemos cuando emitimos un juicio? Estamos victimizando a esta mujer que está pasando por una situación horrible. No es ella la victimaria, no es la mujer que aborta la victimaria, es la víctima en este momento. Uh-huh. Que la ley no la está protegiendo, claro. Y que el Estado en sí no la está cuidando, ¿no? Sí, seguro. Y no se discute acá el tema de violación porque hace muchos años que está legislado eso. No se trata de embarazos producto de violaciones, porque eso ya está legislado y se aprueba el aborto en esos casos. Entonces, sí, que nos extrañó muchísimo, que no vamos a entrar en política, pero bueno, que la vicepresidenta no tenga claro, ¿no? Esto fue muy fuerte, sí. Muy desacertado de su parte. Bueno, yo creo que esto de tener un micrófono adelante, por supuesto no voy a comparar el alcance que puedo tener yo con el alcance que tiene la vicepresidenta de la Nación, pero siempre que hay una persona que nos está escuchando, tenemos una responsabilidad enorme. Tal cual. Entonces tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir. Yo te decía que tengo mis motivos para estar a favor de la despenalización, porque yo me formé como médico viendo más de lo que uno puede esperar por la frecuencia, ¿no? Uh-huh. Muchas situaciones de abortos provocados y de muertes por estas circunstancias que son espantosas. Contame un poquito en los hospitales, porque sé que estuviste en hospitales que son heavy, vamos a decir la estoy todavía. Estás todavía, pero decime los nombres de esos hospitales donde vos viviste estas experiencias de llegar una mujer, podríamos decir, desgarrada, destruida internamente, físicamente por causa de un aborto. Yo lo vi en el Hospital Tornú, en el Santo Yani y en el Fernández. Distintos momentos de mi vida, ¿no? Yo hace 31 años. No queríamos saber tanto, pero... que trabajo en el Hospital Tornú. Por esos años me recibí de médico. Yo estaba trabajando como técnico de hemoterapia hasta que me recibí. Y en el Santo Yani estaba estudiando medicina y en el Fernández después hice parte de mi residencia. Y en esos tres lugares... A ver, siempre yo soy especialista en hemoterapia, estoy en permanente contacto con la muerte.
veo todo tipo de muertes, ¿sí? Ujú. Para mí es algo frecuente ver gente morir. Y nunca, de toda la enorme variedad de muertes que vi, nunca vi muertes más espantosas que las muertes producidas por el síndrome de Mondor, que es la infección generalizada, es decir, la sepsis o Ujú. septicemia, producida a punto de partida de una infección localizada en el útero, ¿no? Y se lo llama así específicamente cuando proviene de abortos provocados. Es espantoso, es un cataclismo que cuando justamente por vergüenza las mujeres no consultan, por vergüenza y por miedo, porque saben que hicieron algo ilegal, porque seguramente lo hicieron a solas, muchas de ellas a escondidas de su familia, entonces no quieren develar ese secreto, que es lo que sucede cuando consultan, tardan. Y cuando llegan, los médicos no podemos hacer nada, el equipo de salud no puede hacer nada, nada. Sí, dar un mínimo sostén, tratar de que se ceden en lo posible de que se duerman. No podemos hacer nada. Hay antibióticos, hay transfusiones, hay distintos tipos de medicaciones, métodos de expansión, de volumen sanguíneo. Hay muchas medidas que tomamos, pero no alcanzan. Sabemos que no alcanzan. Es decir, que esa infección se empieza a desparramar por todo el cuerpo. Claro, si no es tomada a tiempo, Ujú. afecta riñones, el hígado, la sangre, y eso lleva a compromiso del sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Es muy Eh, doloroso. es desasosegante, porque, bueno, entre todo, no quiero llegar al punto de tanto detalle médico, pero una de las cosas que sucede es que los glóbulos rojos se destruyen. Entonces no hay posibilidad de transporte de oxígeno. Entonces Ujú. las sensaciones de ahogo, aunque haya oxígeno disponible, la sensación de la persona es que se ahoga porque no llega el oxígeno. El oxígeno no llega a todos los órganos. Eh, Estamos hablando de agua prácticamente. Sí, 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 La sí. primera vez, que hace poco lo comentábamos con una compañera, que compartimos la situación, los dos éramos técnicos de hemoterapia, y estábamos los dos buscándole dónde sacarle sangre a esta mujer, uno de cada brazo, y porque, bueno, por el estado de shock a veces se dificulta mucho, ¿no? Poder hacer extracción, y lo consigue mi compañera, y no quiero entrar en muchos detalles, pero salía Pero está espuma, bueno, espuma, doctor, que salía espuma, en lugar de sangre salió una espuma rosada de la vena. Se entiende lo que estoy diciendo, sí. no hay sangre, que es el líquido vital, es lo que nos permite llevar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, la sensación es de desasosiego, es de desesperación. Por más que Ujú. tengan máscara de oxígeno, por más que estén sedadas, es desesperante, se mueren ahogadas y con dolores sí en todo el cuerpo. Entonces, después de ver eso y saber que eso sigue sucediendo, porque esto sigue pasando, yo lo vi, me tocó en muchos casos en poco tiempo cuando yo estaba terminando de estudiar y cuando los primeros años de recibido. Después algunas veces vi más, pero digo, eso fue un impacto muy grande en esos tiempos y supe inmediatamente que la forma para resolver esto, para prevenir esto, es que sea legalizado, de que se haga en condiciones eh, de sanidad correctas, no en cualquier lado. Hoy se están haciendo, y acá, en Pinamar, atrocidades, en Ujú. todos lados. Ah, claro, acá en Pinamar también. Sí, sí, no ¿Sí? estamos ajenos y muchos. Me pasó comunicarme con mujeres que conocen el nombre, todo ya es ¿Sí? como Sí, común. sí, sí. Yo Y tengo pacientes que lo han, hace muy poquito tiempo, que claro, han, yo no voy a revelar nada por secreto profesional, pero no voy a dar ningún detalle, pero existió la posibilidad, si hubiera tenido la oportunidad una paciente de haber accedido al aborto legal, hubiera prevenido la diseminación de una enfermedad gravísima. Si hubiera sido tomado en manos expertas de un médico, ¿sí? ujú. Una médica. Pues no lo hizo un médico y se produjo un desastre. ¿Sí? Esto sucedió ahora, hace poquitos meses. 2. ¿Y su estado de salud en este momento? Muy malo. Entonces, no podemos negar eso. Yo entiendo la posición de muchas personas que están en contra del aborto, entiendo la posición de pensar que es un bebé que se está matando.
yo lo entiendo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con lo que sigue pasando? Decimos, bueno, listo, no salga la ley. Bárbaro, la ley no sale. ¿Cómo se protege los que...? ¿Qué pasa con estas mujeres? Esto claro, sigue pasando, como esto pasó siempre. Siempre. El uso de la ramita de perejil no es del siglo XX, es de hace muchos siglos. Esto pasa. Entonces, no podemos ser tan miopes. Una ¿no? enfermera decía acá en un debate que hicimos también, la aguja de tejer. Me parece una barbaridad. La aguja de tejer, o sea, solamente imaginar, el que conoce un poco de anatomía, porque hay muchas mujeres que no saben lo que están haciendo, porque no conocen su anatomía, no saben de lo que pueden producir. Porque al desconocer la anatomía, imaginan de que eso va directo a tocar al bebé y sale. Entonces como que lo están matando de esa manera. Pero se están perforando las paredes de la vagina y pueden atravesar hasta el intestino. O sea, desastres. O sea, la anatomía es muy complicada. La anatomía del periné, de la pelvis, es muy compleja. Hay de todo en muy poco espacio. Entonces, una aguja de tejer hace destrozos. Y esto es muy común. Así muy llegan común al hospital. Y esto pasa porque la mujer no se lo dice a nadie. O se lo dice a lo mejor a una amiga, a una persona sola. Entonces, tratando de guardar el secreto, hacen este tipo de cosas como para que parezca que estaba embarazada y lo perdió, o que es una menstruación, o que acá no pasó nada. Y están haciendo un desastre. Entonces, sucede. Tenemos muy malos niveles de educación, tenemos muy malos niveles de prevención. Está sucediendo, va a seguir sucediendo si no cambiamos las cosas. Entonces, agregamos con esta ley un derecho más a la mujer. Es eso, es un derecho para la mujer. Punto, no estamos hablando de matar a nadie. No es a salvar 2 vidas, no, hay que salvar estas vidas. Las que están acá. Nos tenemos que hacer cargo como Estado, y el Estado somos todos. No nos hagamos los tontos, que no son solamente los que nosotros votamos, el Estado somos todos. Entonces nosotros como Estado debemos hacernos responsables de todas las problemáticas de salud pública. Esto lo es. Y acá no hay opinión. No pasa por si a mí me gusta o no me gusta. A mí no me gusta el aborto. Yo no estoy promoviendo el aborto ni lo voy a promover nunca. ¿Sí? Ahora, si tiene que suceder, que suceda bien, que esté bien hecho, con responsabilidad, con cuidado. Hay estadísticas que dicen en países donde la despenalización es real en la actualidad, que se bajó, obviamente, al principio como todo, se van a ver las estadísticas, se van a ver los números, pero después es como que bajó el nivel de riesgo, ¿no?, de las mujeres, y el aborto ya más concientizado en la educación previa, educación sexual, que también nos falta en las escuelas, en todos lados. Mi hijo de 14 años me lo ha dicho. Tiene 14 años, está en 3er año de secundario, y él dice que en la escuela no recibe educación sexual. Seguramente en cuarto va a tener, creo que tiene la materia en cuarto, salud de adolescencia, cuarto año. Entonces ahí empiezan a hablar, pero ya estamos hablando de chicos de 15. La sexualidad es activa desde antes, ¿no? Hay muchos chicos que ya tienen actividad sexual a los 11, 12, 13, 14 años. Entonces estamos llegando tarde, a todos llegamos tarde. Y en términos de estadística, yo no manejo estadísticas, así que no voy a dar números, pero no sería responsable de mi parte. Pero sí imagino que si partimos del cero actual de registro de abortos provocados legales, vamos a empezar con un número, que a más de uno le va a parecer un número alto, ¿sí? Y sí, pero si hacemos las cosas bien, vamos a lograr que esos números desciendan, como sucede en los países desarrollados. Pero hay que hacer las cosas bien. ¿Y cómo ves este tema, no? ¿Cómo ves la despenalización? ¿Pensás que vamos a llegar? ¿Cómo lo estás viendo? En términos del resultado de la votación. Sí. Y qué sé yo, va cambiando un poco, ¿viste? Uno va viendo, yo siempre que puedo miro las exposiciones que se están haciendo en la comisión, y veo algunas opiniones que se van flexibilizando, pero no sé, eso está en manos de los senadores, no sé, espero que sea positivo, ¿no? Espero que se apruebe, pero no estoy muy seguro.
Más allá de tu parte médica, de lo que nos diste es una explicación que la verdad había que hablar de esta manera para que se entienda un poquito de qué se trata, ¿no? Gente como vos que trabaja en los hospitales, hay un montón de colegas tuyos que también están en contra, ¿no? De esta despenalización. ¿Vos por qué crees? ¿Pues se mezclan las cosas o pensás que están en contra por el desconocimiento? Somos seres humanos. Y estamos atravesados, todos los seres humanos, por distintas variables. Y está la variable ética, moral y religiosa que nos atraviesa a todos. Y sí, yo, por lo menos de las personas que yo conozco, colegas míos que están en contra, es como la sociedad. Hay gente que está en contra de la legalización y hay gente que está en contra del aborto. ¿Sí? Yo conozco médicos que están en contra del aborto, pero están a favor de la legalización. Gente muy cercana, ¿eh? Uh-huh. Colegas, amigos míos, amigas, amigos, que dicen, yo no lo haría, ¿no? Y te digo, si estamos en un hospital público y te toca hacerlo, desde el lugar que tenga que ser, es difícil que a mí me toque como especialista en hemoterapia porque no es un procedimiento que por lo general requiera transfusión. Si hablamos de él, estamos hablando de una mujer que viene a hacer un aborto, ¿no? No estoy hablando de la complicación sí. Pero si sos cirujano, anestesiólogo, ginecólogo, instrumentadora, enfermero, y tenés que estar. O sea, los que estamos de guardia, o sea, a mí me toca, yo atiendo delincuentes. A mí me pasó de tener que estar yo de guardia cuando vivíamos en Buenos Aires y estaba mi señora con mis 2 hijos, porque el más chiquito no había nacido, en casa, y trajeron a un delincuente que lo habían herido a la vuelta de mi casa, que había querido entrar a una casa, o había entrado, no me acuerdo, o sea, que hirió a otra gente, y él estaba herido. Tuya, claro. Mis vecinos, de la vuelta, o sea, puede haber sido en mi casa, y yo tuve que atenderlo. Entonces lo estuve transfundiendo en quirófano y después en terapia intensiva. Yo dediqué mi tiempo, dediqué materiales, recursos del hospital, sangre que había donado gente al banco de sangre, para un delincuente que había matado y herido gente a la vuelta de mi casa. Podía haberlo hecho en mi casa. Y si lo hacía en mi casa, yo también tenía que atenderlo. ¿Y qué objeción de conciencia puedo poner ahí? ¿Lo puedo hacer? No sé. Que no tiene etiqueta. No importa si es un delincuente o una persona que va a hacer un aborto. Es un ser humano. Yo teóricamente no lo tengo que saber. Me enteré, lo supe. Pero yo puedo atender a una persona en emergencia sin saber quién es. Uh-huh. Y no importa si sé o no sé, lo tengo que hacer. Pues a mí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me paga un sueldo para que yo haga eso. Entonces, ahí no hay objeción de conciencia. Ahora, si es algo programado, ahí empezamos a discutir, ¿no? Se implementa el servicio de aborto seguro, legal, gratuito, en todos los hospitales, pasa en mi hospital y bueno, no sé, ahí se discutirá. Tenemos un gremio hay un comité de ética, ahí se discutirá. Teóricamente, si a mí me mandan a hacer una tarea, la tengo que hacer. Yo no soy autónomo en ese sentido, no es mi consultorio. Yo en mi consultorio decido, no lo hago. Pero en el hospital lo tenés que hacer. ¿Sí? Bueno, y una institución, aunque sea confesional, privada, no tiene objeción de conciencia porque la objeción de conciencia se refiere al sujeto, a la persona. Y una institución no tiene conciencia. Entonces, un hospital, un sanatorio privado, confesional, es decir, que pertenece a alguna congregación religiosa, no puede alegar objeción de conciencia. Esto, me informé, esto lo dicen la gente que sabe de leyes, ¿no? Uh-huh. La conciencia es del sujeto, de la persona. O sea, que una institución no puede objetar conciencia. Qué bueno saber esto, ¿eh? También pues algo que se iban a dar listas y que se van a anotar, pero bueno. Entonces sí, eso es el Hospital Austral, la Clínica San Camilo, que son de mucho prestigio, pero para tener una posición ética y religiosa, no pueden decidir como institución no hacerlo. No pueden. Claro. La persona sí, el médico tiene, porque es persona. Vos tenés objeción de conciencia, sos persona. Pero la institución no. La institución no. Lo van a tener que aceptar y tener médicos que lo puedan llegar a hacer.
Bueno, Sergio, la verdad que más que interesante, vamos a esperar los resultados y me quedé con esa explicación que dijiste, ¿no? En vez de sangre, espuma, y estas son las consecuencias que trae lo clandestino, lo ilegal, el estado no presente en donde tiene que estar, en no tener control como corresponde. Y la única manera de tener control es del lado de la legalidad. Y cerrar un gran negocio también. Pasaron casi 30 años y casi 30 años y yo todavía me estremezco, ¿eh? Tengo toda la piel erizada de acordarme de la situación. Esto, no quiero imaginarme lo que pasa a la mujer que tiene que pasar por esto. Si a mí 30 años después todavía se me eriza la piel por recordar lo que yo desde un costadito, porque es eso, asistir a un paciente es estar desde un costado, no es estar en la piel, todavía me estremezco, ¿no? Entonces hay que ponerse en lugar de la mujer, hay que dejar de correrse del centro. Nosotros, cada uno está en el centro de su propia vida, no en el centro de la otra vida, ¿sí? Entonces corrernos del centro y dejar que exista la diversidad, dejar que todos podamos gozar de nuestros derechos. Tal cual. Muchísimas gracias, Sergio. A vos, Cari. Bueno, y nos quedamos con esta frase del doctor, ¿no? Después de 30 años todavía se le eriza la piel por un hecho que ocurrió de un aborto. Imagínate todo lo que vivió el doctor durante estos 30 años y tiene ese recuerdo. Esperemos con mucha fuerza que realmente se defienda los derechos de las mujeres en la despenalización del aborto. Ya venimos, quédate con nosotros en el último tramo de Mix.